Hola, ¿cómo están? Bueno, otro encuentro, mi nombre es Alda Mícolis. Hoy empezamos con otro nuevo tema, como cada vez que nos encontramos. Y hoy el tema es perdón o reconciliación. Y quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan difundido el perdón y muy poca la reconciliación? Nosotros sabemos que vivimos en una cultura judeocristiana, con lo cual está muy instaurado el tema del perdón. Y está instaurado porque generalmente está pensado desde la culpa. Desde que alguien que hace un daño tiene que sentir tanta culpa y pedirle perdón a quien le hizo daño, si en algún momento así cree necesario, pero lo mueve la culpa. En lugar de darnos cuenta que estamos en dos polaridades diferentes, ¿no? Que vamos paseándonos de víctimas, un lugar tal vez que es muy apreciado en nuestra cultura, y la otra polaridad que es el victimario o el perpetrador. Entonces, ambos necesitan, a través de lo que les sucedió, negar la realidad de lo que pasó. Y entonces uno cree que pidiendo perdón niega la realidad, eso no existió, y la víctima tiene que también hacer de cuenta que lo que sucedió no sucedió y aceptar o no el perdón. Pero ¿qué sucede en esta dinámica de perdón, de víctima y victimario? La víctima pierde fuerza porque está tan enojada, en algunos casos y siempre con justificada razón, pero que se queda dando vueltas en esa victimización sin poder hacer algo. Y entonces, desde un lugar de un estado de niño, como vemos en las constelaciones, sigue anclado en ese pasado y no logra una reparación. Porque aunque el perpetrador o el victimario le dijera, te pido perdón, el trabajo quedaría del lado de la víctima, con lo cual tendría que hacer el trabajo de, además de haber recibido un daño, tiene que hacer el trabajo de perdonarlo. Y entonces ahí se vuelve a generar una nueva polaridad, que es la víctima se siente más poderosa y más grande ante el perpetrador. Y el perpetrador niega también lo que pasó, se siente mucho más pequeño y en realidad nada se sana. Y quedan anclados cada uno en su polaridad. Cada uno desde un lugar de niño, ¿no? Desde ese estado niño, desde este estado niño sumiso o desde un estado niño rebelde. Y también vemos que la víctima necesita vivir permanentemente en el pasado, que no puede tomar un estado adulto para ver qué sucedió. Y entonces busca venganza. Al estar permanentemente en ese pasado, lo que está buscando es venganza. Y quedan los dos atrapados eternamente en un sinnúmero de ciclos de repetición que después vuelve en los que vienen después en la generación posterior. Y la generación posterior, hijos, nietos, toman sobre sí esa imagen de víctima y perpetrador que no se pudo resolver, o ese daño que no se pudo resolver, y lo traen a la luz a diferentes síntomas, con diferentes problemáticas. Y en una constelación sale a la luz que esa víctima y ese perpetrador no lograron encontrarse y unir esas polaridades. En cambio, la reconciliación asume lo que sucedió, ve la realidad
de lo que pasó y no la niega. Y entonces tanto la víctima como el perpetrador pueden entender y pueden comprender que eso pasó y cada uno desde un estado adulto hacerse cargo. Y la víctima le puede decir al perpetrador: me hiciste daño, me lastimaste, fue muy duro, fue muy doloroso. Y el perpetrador puede asumir desde su lugar adulto, decir: sí, asumo mi responsabilidad y las consecuencias de lo que hice. Y es en ese momento cuando tanto la víctima como el perpetrador se pueden empezar a equiparar, a encontrarse, a mirarse. Y entonces se unen en un punto porque se dan cuenta que son iguales. ¿Y en qué momento se dan cuenta que son iguales? En el momento que la víctima también puede sentir que quisiera hacerle daño a ese otro que lo lastimó, que quiere destruirlo, pegarle, hasta matarlo. Y entonces puede reflexionar y darse cuenta que él es tan violento como el perpetrador. Y entonces ahí el perpetrador también asumir el daño que hizo y las consecuencias que eso traiga, porque esto no lo exime de tener las consecuencias, pero también elige desde un estado adulto reparar. Y entonces le dice: sí, te hice daño, ahora veo el daño que hice. Ya ahí es un paso muy importante para unir esas dos polaridades.